¿Cómo utilizar la mejor estrategia que existe para ser rentable? Si volviera a comenzar en el trading, volvería a elegir Fibonacci por encima de cualquier otra estrategia. Aquí te la explico paso a paso, así que presta mucha atención. Bien traders, continuamos con esta serie en la cual te voy explicando a detalle cada una de las imágenes que te he compartido en la comunidad. Y en esta ocasión toca la estrategia de Fibonacci. Pero primero, ¿para qué nos sirve un Fibonacci? ¿Por qué es una estrategia tan buena? Muy sencillo. A diferencia de otras estrategias, Fibonacci es una herramienta que nos ayuda a determinar hasta dónde llega un movimiento para que comience un impulso. En el caso de una tendencia alcista, Fibonacci nos ayuda a determinar hasta qué punto exactamente llega nuestro retroceso para que nosotros metamos una operación buscando el movimiento más grande de la tendencia. Y realmente Fibonacci puede ser una herramienta muy exacta. Pero en esta clase te voy a explicar únicamente cómo utilizar Fibonacci en compra con las imágenes que te compartí previamente. Sin importar que tú hagas opciones binarias, forex, futuros, todas las plataformas de trading tienen retrocesos de Fibonacci. Puedes buscarlos en indicadores dependiendo la plataforma, pero esto es un retroceso de Fibonacci y se llama retroceso de Fibonacci porque nos ayuda exactamente a determinar hasta dónde llega nuestro movimiento de retroceso. Para eso nos sirve Fibonacci. Y algo que debes de saber es que cada una de las plataformas va a tener el Fibonacci de una forma distinta, a lo mejor con colores diferentes, con valores extra, pero es muy sencillo, simplemente dale clic y vas a modificar la herramienta a tu gusto. En mi caso personal, yo le desactivo todos los valores que están por encima del 1 y todos los demás simplemente los cambio a color azul. Cada uno de los valores a color azul. El único que vamos a dejar en color blanco es el valor más importante, que es el 61.8%. Y listo, traders. Algo que puedes hacer también aquí es cambiarle los valores a porcentajes y simplemente quitarle los precios. Sea como sea, lo único que te debe de preocupar de Fibonacci es esta herramienta de aquí. La línea punteada que tienes en el centro es la línea que te ayuda a medir desde dónde comienza un impulso hasta dónde finaliza. Y es ahí donde entramos a la primera imagen que te compartí. Y la primera imagen nos dice retroceso de Fibonacci. Un Fibonacci en operación alcista o en tendencia hacia la alza siempre se marca desde donde comienza un impulso hasta donde finaliza un impulso. Y en la imagen te lo representé con esta línea punteada en color verde. Este es nuestro impulso. Y un Fibonacci, sea como sea, en cualquier estructura hacia la alza, se va a marcar del principio al final del impulso. Y como tú estás utilizando Fibonacci en un impulso hacia arriba, Fibonacci te ayuda a determinar hasta dónde llega tu movimiento de retroceso para que ahí exactamente metas una operación buscando el próximo movimiento de impulso de una tendencia. Y normalmente el gráfico suele reaccionar aquí exactamente, entre el valor del 50 y el 61.8% de Fibonacci. Así que atentos a esto. Siguiendo el fundamento de la imagen que nos decía que nosotros vamos a marcar Fibonacci en todo el movimiento de impulso, desde donde comienza el impulso hasta donde finaliza. Y nosotros vamos a buscar nuestra operación aquí, entre el 50 y el 61.8%. Aquí exactamente tienes que meter una compra, pero siempre marcando el Fibonacci del principio al final del impulso. Esto fue lo que te compartí en la imagen. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer en el gráfico? De la misma manera. Aquí comienza mi impulso y hasta acá finaliza. Ahora, ¿cómo sabemos que ahí está finalizando nuestro impulso? Directamente todavía no lo sabemos. La única manera de saber hasta dónde finaliza es cuando comienza una o dos velitas de retroceso. Ahí lo tenemos. Entonces sabemos que todo este movimiento es nuestro impulso. Este es nuestro Fibonacci, del principio al final. Y Fibonacci nos ayuda a
determinar hasta dónde va a llegar este movimiento de retroceso. Eso es lo importante que debes de saber, que en una tendencia siempre se define por tener movimientos más grandes que otros. El impulso siempre es el movimiento más grande y el retroceso siempre está limitado al tamaño del impulso, por lo que el retroceso siempre va a ser menor. Y Fibonacci te ayuda a determinar hasta dónde llega este movimiento pequeño para que comience el próximo movimiento de impulso. Por eso Fibonacci en una tendencia alcista siempre se opera aquí, en la parte baja del mercado, y lo vamos a operar siempre entre estos niveles. Ya que marcaste tu Fibonacci, marca siempre tu zona de reacción entre el 50% y el 61.8%. Y como es hacia la alza, lo marcamos de abajo hacia arriba. Ahí nuestro gráfico comienza a darnos el retroceso. ¿Y cómo sabemos que realmente va a respetar nuestra estrategia? ¿O cómo sabemos que Fibonacci sí va a respetar este punto? Porque la regla de una tendencia nos dice, es lo que te acababa de explicar en la imagen, que el retroceso no puede ser más grande que el impulso. Por eso Fibonacci es una maravilla, porque nos dice en qué lugar exactamente va a cambiar el gráfico. Y si marcas correctamente tu Fibonacci, te darás cuenta que el mercado comienza a darte el próximo movimiento de impulso. Y este mismo fundamento lo vas a poder replicar durante toda una tendencia alcista, porque así se mueven los gráficos. Entonces vamos con la segunda imagen para que puedas entender los traders. Entonces, nuestro gráfico sigue avanzando hacia arriba y nos dice el fundamento, mira, la siguiente imagen, que Fibonacci es una herramienta que nos ayuda a medir el retroceso. Aquí lo dice, Fibonacci mide el retroceso, no el impulso. Y aquí te pongo un ejemplo práctico. Marcas tu Fibonacci desde el principio hasta el final del impulso. Esto es lo que hice en el ejemplo. Tu impulso o tu Fibonacci siempre debe estar marcado con la línea punteada que tenemos en el centro. Y tú solamente marcas tu Fibonacci aquí, en el impulso. Y una vez que marques tu Fibonacci en el impulso, bueno, pues Fibonacci, ¿qué es lo que hace? Mide el retroceso. ¿Y cuál es el retroceso? Muy sencillo. Tenemos impulso, que es el movimiento grande. Fibonacci mide hasta dónde llega este retroceso. ¿Y hasta dónde llega normalmente? Bueno, aquí te lo marqué, entre el 50 y el 61.8%. Cuando el retroceso llega al 50 o al 61.8%, es exactamente donde tú debes de comprar, porque es ahí cuando el gráfico sigue su próxima estructura. Impulso, movimiento grande. Retroceso, movimiento pequeño. Y aquí viene el próximo impulso. Y si has seguido mis últimos videos, te das cuenta que esto coincide completamente con las otras imágenes que te he compartido. Por eso Fibonacci es una de las mejores estrategias, porque es una estrategia que se basa en acción del precio y sigue todos los movimientos y los principios naturales del trading. Así que vamos a copiar este mismo fundamento, esto mismo que tenemos aquí, lo vamos a copiar en el gráfico. Atención, yo marco mi Fibonacci del principio al final del impulso y voy a marcar la zona entre el 50 y el 61.8%. Esto me dice que cuando el retroceso finalice y venga a tocar mi retroceso de Fibonacci, es ahí donde voy a meter una operación hacia la alza para seguir el movimiento natural del mercado. Por ejemplo, aquí tengo un mercado regular en el Bitcoin con el dólar y la otra imagen que te compartía dice este fundamento. Atención, este ejemplo en específico es únicamente para tendencias regulares. ¿Y cuál es una tendencia regular? Es aquella tendencia que tiene movimientos continuos, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y en cualquier tendencia hacia la alza, tú debes de comprar en la parte baja de tu gráfico, porque es cuando viene el movimiento más grande. Si tú ya pudiste ver que Fibonacci ya respetó en alguna ocasión anterior, en el siguiente movimiento vas a repetir el mismo proceso.
Así como tú marcaste tu Fibonacci en el primer movimiento y ya lo respetó, ya te diste cuenta que respetó los niveles del 50 o el 61.8%, en el próximo impulso vas a repetir el mismo proceso. Vas a marcar tu Fibonacci en el impulso y cuando el gráfico regrese o el retroceso llegue al 50 o al 61.8%, vas a repetir el proceso. Y esto es lo que te da como resultado una tendencia alcista, porque siempre la tendencia nos dice un fundamento. Para que el trading o el gráfico nos dé una tendencia, debe de haber movimientos más grandes que otros, si no, no sería una tendencia. Y un fundamento muy importante es que los retrocesos siempre están limitados a los impulsos. Si tú tienes un impulso de tamaño mediano, muy probablemente el retroceso va a ser un retroceso mediano, pero no puede ser mayor que el impulso. Para eso nos sirve Fibonacci, para saber exactamente dónde va a cambiar el gráfico de un lugar al otro y dónde es que nosotros tenemos que comprar, pero siempre limitado al impulso. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Si yo tengo un impulso chiquitito de 3 velas, entonces el retroceso va a ser un retroceso chiquitito también, pero aplica exactamente el mismo fundamento y Fibonacci se aplica en cualquier impulso sin importar su tamaño. Entonces, atentos aquí, este es mi impulso. Muy bien, voy a marcar mi Fibonacci en el primer impulso, del principio al final, y parecerá magia completamente, pero mira dónde cambia el gráfico al próximo movimiento, cuando la vela llega exactamente al 61.8% de Fibonacci. Marcas tu Fibonacci de aquí hasta acá, parecerá magia nuevamente. ¿Hasta dónde llega el movimiento? Otra vez al 61.8%. Y nos lo dice la imagen. Si ya lo hizo anteriormente, entonces vas a volver a replicarlo. Pero como ahora tenemos un movimiento más grande, es lo que te acababa de explicar, probablemente vamos a tener un del impulso. Y en ambos casos, el Fibonacci se aplica de la misma forma. Ahora sí, ya tengo una vela de retroceso y marcas tu Fibonacci del principio del movimiento al final. Marcamos nuestra zona entre el 50 y el 61.8%. Para nuestra suerte, vemos que la zona de Fibonacci coincide con dos máximos anteriores. Entonces sabemos con certeza que aquí podemos tener una operación espectacular. Cuando el gráfico venga a tocar nuestra zona de Fibonacci, es ahí donde debes de comprar exactamente. Vemos que el gráfico comienza a avanzar. Ahí toca nuestra zona de la Golden Zone de Fibonacci. Y aquí exactamente es donde tú deberías de meter una operación en compra. Porque como el gráfico sigue los fundamentos de la tendencia, ahora viene el próximo movimiento de impulso. Y una vez que el gráfico llega a la Golden Zone de Fibonacci, parece magia, traders, pero después de poco tiempo comienza el próximo movimiento de impulso. Y este mismo fundamento de Fibonacci nosotros lo podemos ir replicando durante toda nuestra estructura, porque así nos lo dice la imagen. Durante toda la tendencia alcista puedes ir marcando tus Fibonacci. Marco el Fibonacci, identifico el punto de entrada perfecto. Muy bien, el gráfico vuelve a respetar próximo movimiento, marco Fibonacci para identificar el punto exacto para operar y así sucesivamente. Este tipo de fundamentos realmente te va a dar operaciones muy exactas, porque si hay algo que puedo asegurarte es que Fibonacci es tan exacto como puedas imaginar. Y quiero que lo pienses con una lógica simple. ¿Por qué Fibonacci tiene sentido? Porque para que el gráfico pueda tener una tendencia, debe tener movimientos más grandes que otros. Entonces, si el impulso es el movimiento más grande y marcas tu Fibonacci, lo único que hace Fibonacci es identificar hasta dónde llega el movimiento más pequeño de la estructura. Ahí metes tu operación y ahora viene el movimiento más grande. Así que vamos con la última imagen, traders. Y la última imagen nos dice: Fibonacci solo lo utilizamos en tendencias, pero en este caso una tendencia irregular. ¿Y cuál es la diferencia entre una tendencia
tendencia irregular o una regular. Puedes ver que aquí tenemos un movimiento mucho más grande, difícil de entender. A esto lo llamamos una extensión. Un movimiento regular es cuando tienes un impulso así, un impulso fácil de entender sin ningún tipo de pausa. Pero cuando tienes un movimiento como estos, con velitas de retroceso, a esto se le conoce como una extensión de Fibonacci. ¿Y qué crees? El fundamento aplica de la misma manera, siempre y cuando puedas marcar tu Fibonacci desde el principio hasta el final y te ayuda a identificar lo mismo, solo que como es un movimiento irregular, muy probablemente va a tener un retroceso irregular para que encuentres el mejor punto en el cual tu gráfico cambia de un movimiento a otro. Así que vamos con un ejemplo de una tendencia irregular con Fibonacci o una extensión. Por ejemplo, traders, ¿cuándo marcamos una extensión o cuándo se utiliza una extensión? Normalmente, una tendencia básica, una tendencia normal, es cuando el mercado te da una estructura fácil de entender, que no tienen ningún tipo de pausa. Es ahí donde tú puedes ir marcando tus Fibonaccis para ir operando toda la estructura de manera continua, para ir identificando operación aquí sin ningún tipo de problema. Pero una extensión o un movimiento irregular es cuando en lugar de tener movimientos como los que te acabo de explicar, tienes un movimiento así, que a lo mejor en lugar de tener la tendencia de esta manera, de forma continua, te está dando impulso, retroceso chiquito y el gráfico sigue avanzando. Ahí vas a hacer exactamente lo mismo, solo que con un movimiento mucho más grande. Marcamos Fibonacci del principio del impulso hasta el final del impulso. Excelente. Igual, vas a marcar tu línea o tu zona de reacción entre el 50 y el 61.8%. Y al ser un movimiento de rompimiento, pues aplica lo mismo. Impulso, movimiento grande. Fibonacci nos ayuda a entender hasta dónde va a llegar el retroceso para continuar con una tendencia mucho más grande en mi estructura. Solamente hace falta que el gráfico, ahí está, mira, tocando nuestra zona de reacción. Y de inmediato te puedes dar cuenta que ahora todo el trading comienza a tener sentido, o al menos todas las tendencias alcistas, porque el gráfico respeta tanto movimientos grandes como movimientos pequeños. Por eso Fibonacci es la mejor estrategia que existe en el trading. Vamos con dos ejemplos rápidos para dejar claro este tema, traders. Aquí, por ejemplo, otra vez, mira, si yo tengo un movimiento chiquitito, respeta Fibonacci. Como tengo un impulso pequeñito, tengo un retroceso chiquitito que cambia exactamente en el 61.8%. Ahora, yo tengo un movimiento más grande, Master. ¿Qué hago en ese caso? Pues lo mismo. Marcas tu Fibonacci del principio al final, identificas el punto de entrada. Ahora solamente esperas a que el mercado venga con... Ahí está, mira, llega a la zona de Fibonacci y parece magia. Mira cómo detecta exactamente hasta dónde llega el retroceso. Una vez que el Fibonacci llega, ahí compras, porque ahora viene el próximo movimiento de impulso. Y es ahí donde el trading comienza a hacer toda su magia. Por eso Fibonacci es una completa maravilla, traders. Otra vez, si el impulso avanzó más, simplemente extiendes tu Fibonacci hasta el punto de cambio. Y mira, ahí marcamos nuestro Fibonacci en todo el impulso. Aquí el gráfico está llegando a la zona de reacción, toca la Golden Zone de Fibonacci y comienza a cambiar nuevamente hacia la alza. Y esto que tenemos aquí es exactamente la imagen que te compartí. Impulso, retroceso, impulso, operando en la parte baja del mercado. Y esto es exactamente la imagen que te compartí hace unos días. Y de esta manera puedes meter operaciones en tendencia alcista utilizando la mejor estrategia que existe en el trading. Así que traders, esperando que les haya gustado este nuevo video con esta dinámica de imágenes. Dime en los comentarios qué próximas imágenes te gustaría que te haga para que puedas hacer tu bitácora y dime si te está gustando esta nueva